Bueno, y continuamos con esta entrevista. Ahora, Fernando, pues está Max Santa Cruz con nosotros, consultor y analista. Así es. Estaremos abordando un tema muy importante que es precisamente sobre la decisión del caso de la magistrada Irma Palencia en relación a lo que ha resolvido ya, en este caso, la resolución que ha dictado la Corte de Constitucionalidad. Max, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias nuevamente por recibirme. Un saludo también a todos quienes celebran hoy el 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe. Fuerte abrazo para toda la familia guatemalteca y de quienes nos escuchan más allá de las fronteras de Guatemala. Sin duda, en un día especial en donde muchas cosas se han presentado, no solo de hoy, sino que de ayer, y vienen a nuevamente a llenar este escenario de la política guatemalteca de muchísimas preguntas y muchísimas dudas. Así que esperamos poder ayudar a resolver algunas de ellas y que el público que nos ve pues tenga un poco más claro el contexto de la situación que vive el país. Bueno, definitivamente que le damos esa bienvenida entonces a Max. Sabes que estás en tu casa. Muchas gracias. Y por supuesto los temas que estamos abordando son muy interesantes, y es que hoy en la Corte de Constitucionalidad se genera un movimiento muy interesante, ya que la magistrada titular del Tribunal Supremo Electoral, Irma Palencia, presentó una acción de amparo buscando naturalmente que de alguna forma se pudiera evitar esa investigación que viene pues en contra de ella por esa esa adquisición del sistema TREP. El TREP ha sido realmente uno de los temas que a nivel de las elecciones y del TSE ha tenido vigencia las últimas semanas. Así que quisiera preguntarte, ¿cómo ves y analizas esta actuación y sobre todo pues la actuación de la CC? Bueno, empezar que este es un tema por demás jurídico, y para abogados a veces el ciudadano cuesta comprender un poco lo complicado que es la interpretación de las leyes en términos de los procesos, de los amparos, etcétera. Pero para tratar de hacer el análisis desde el idioma ciudadano y que todos podamos entender un poco esto, recordemos que el 29 del mes pasado, la comisión pesquisidora que tenía a cargo verificar o investigar y determinar si había algún indicio de la comisión de un ilícito en la compra de este software llamado TREP, pues iban a determinar esto y dar una recomendación para que el Pleno del Congreso decidiera finalmente si con votación se retiraba o no el derecho ante juicio. En ese sentido, el 30 de noviembre se procedió a la votación y se hizo precisamente la respectiva decisión de que se levantara el derecho ante juicio de los magistrados. Pero hay que decir que en paralelo, estos 4 magistrados a los cuales se les levantaba el derecho ante juicio habían solicitado un permiso que por sí vence este viernes 15 de diciembre y tendrían ellos que presentarse administrativamente 3 días después, o bien el cargo quedaría en una situación de carácter administrativo vacante y tendría que proceder a otro tipo de decisión para poder sustituir a dichos magistrados. Si ustedes me preguntan, lógicamente la acción que toma la magistrada Palencia, como bien lo mencionabas, es para tratar de evitar que en este momento se avance la investigación de lo que se señala. Hay que decir de que ella toma esta decisión en individual, no colectivo, con los otros 3 magistrados, y que la resolución que da la Corte de Constitucionalidad es que no, que el proceso sigue. Ella mencionó en algún momento que no existían las garantías suficientes para poder ser escuchada. De hecho, reclamaba que no había sido citada a la comisión para poder hacer un descargo de los señalamientos que ahí se trataban de manejar. Es decir, si me preguntan, yo creo que la magistrada Palencia, en el absoluto derecho y uso de las herramientas legales que le confiere, en este caso, un amparo provisional, pues estaría esperando algo que no se iba a dar. Porque en el involucrar una situación de carácter jurídico, eventualmente también tiene un trasfondo de carácter político, y es ahí donde se empieza a entorpecer un poco el debido proceso. Claro. Ahora bien, la decisión ha sido no, definitivamente, de la Corte de Constitucionalidad. ¿Continúa la investigación con esto? Es decir, ¿se sigue procediendo a investigarla? Viene el 15 y el panorama puede ser distinto. ¿Qué panorama nos espera? Bueno, hay que decir que la resolución del parte de la Corte de Constitucionalidad fue por unanimidad, y que eso conllevaría a que la investigación continúe y proceda en lo que toca. Hay que ser muy claros en algo.
la investigación que corresponde a la compra y de lo que se señala sobre la compra, un ilícito en la compra o adquisición de software llamado TREP para el proceso electoral, no tendría nada que ver en lo absoluto, y lo reitero porque lo he dicho en otros momentos en este espacio, con el resultado final de las elecciones que se dieron en la primera y en la segunda vuelta. No tendría nada que ver. Podría uno entender o interpretar que tal vez al poner en duda la honorabilidad o la transparencia de los actuales magistrados, porque todavía son magistrados, pues podría jalar un poco el argumento para decir, bueno, entonces tengamos dudas también si el proceso en su totalidad fue absolutamente legítimo. Yo creo que son dos cosas distintas. Ya se reconoció el resultado final de las elecciones, se extendieron las credenciales que acreditan a quienes resultaron ganadores por voto popular. Es decir, no hay vuelta de hoja en este sentido. Ahora, la investigación sobre la compra y si hubo indicios sobre ilícitos o no, yo pienso que por el propósito que tenemos todos los guatemaltecos de la transparencia y la búsqueda de la verdad, pues diría que debería continuar, pero con las garantías y con todos los sujetos procesales que corresponden para poder establecer o descargar la responsabilidad que ahí se les imputa. Sin duda, el proceso va a continuar, y lo que habría que ver también en paralelo es si después de vencido el plazo donde las personas, los magistrados en este caso, solicitaron el permiso, reitero, ¿qué pasa con el Congreso de la República? ¿Convocará de inmediato para la sustitución de estos 4 magistrados y un suplente? E integrará nuevamente pleno, cosa que hasta el momento no han podido integrar pleno. ¿Y para qué se integraría pleno en este momento de la situación del país a 33 días del cambio de la administración pública? Claro, y aquí hay que tomar en consideración que se ha manejado muchas versiones, sobre todo hoy, que cualquiera toma el teléfono celular, abre una aplicación y empieza a leer el montón de versiones de lo que está sucediendo en la coyuntura. Pero se maneja algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Yo lo he aclarado aquí en el programa ya en un par de ocasiones, y pues quiero conocer tu opinión. Se habla de esa sustitución de magistrados titulares, o también se habla que los magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral pudieran de alguna manera pues ya no seguirlo siendo. ¿Cuál es tu opinión desde el ángulo como político, como analista político, de esta versión, y qué es lo que realmente la ciudadanía debe saber como la verdad? Miren, yo creo que al final de cuentas lo que los ciudadanos pedimos y exigimos es la transparencia en las instituciones, no solo en la rendición de cuentas, pero también en los actos que tienen que ver con la acción política. En este sentido, el poder tener un espacio garantizado de que un proceso democrático que está a punto de llevarse a cabo en un relevo del poder a 33 días, pues debería ser lo más llano, lo más tranquilo, lo más transparente, porque ya lo que el pueblo de Guatemala expresó en las urnas ya no tiene vuelta atrás. Claro. Recordemos que hay temas que no son tampoco pendientes de atender, como es la renuncia del presidente electo Bernardo Arévalo en su calidad de secretario general del partido Semilla, y cómo en este momento no se haría efectiva dicha renuncia porque estaría en pendiente y en suspenso todavía la personería jurídica del partido, lo cual no le permitiría el renunciar. Pero si no renuncia antes del 14 de enero, la ley también es clara en decir que él no podría asumir la presidencia. Entonces habrá que ver realmente, en aras de la construcción del país y el resguardo de este proceso democrático y la democracia como tal, de que las decisiones que se eleven desde estas instituciones tengan el sentido no solo apegado a la ley, pero también un sentido político de criterios que nos permitan realmente avanzar como país. Si empezamos a deformar la función de las instituciones o nos apegamos estrictamente a otras interpretaciones, creo que ponemos en juego gran parte de lo que a los guatemaltecos nos ha costado mucho construir, que es la confianza en un sistema que tiene muchas imperfecciones, claro, que tiene mucho por mejorar, pero que para bien o para mal, hoy en día todos los guatemaltecos que fueron voluntarios a nivel de las juntas receptoras, de las juntas departamentales, municipales, etcétera, han garantizado este proceso, y más allá de una investigación sobre un sistema de cómputo, pues no debería de tocarse lo que es la voluntad expresada en las urnas. Ahora bien, hay una convocatoria para una sesión extraordinaria mañana en el Congreso de la República. ¿Se puede tocar este tema de los magistrados suplentes? Todavía no, porque no se ha agotado el tiempo para el cual
los diputados habían solicitado este permiso, que es al viernes de esta semana. Me imagino que tendrán el interés en una sesión extraordinaria, ya vencido el periodo de sesiones ordinarias, el 30 de noviembre, de poder convocar nuevamente para poder, si fuera el caso, atender y decidir sobre el nombramiento de los magistrados, que como ustedes conocen, quien decide el nombramiento de dichos magistrados es el Congreso de la República. Hay que decir que un magistrado renunció en el 2020, casi al inicio del nombramiento del actual Tribunal Supremo Electoral, y el otro magistrado renunció en enero de este año. O sea, hay 2 suplentes que no están, más los 4 titulares que son los que están gozando de este permiso y estarán pendientes. La pregunta del millón es la siguiente: ¿será que los magistrados titulares que hoy en día han solicitado este permiso regresarán a Guatemala pensando en que a partir, no sé si esto podría ser una consideración, de la resolución o el fallo de la Corte de Constitucionalidad, ellos podrían argumentar que no existen las condiciones suficientes o las garantías para poder evacuar los señalamientos que se les hacen, y con ello, pues tal vez no regresar en este momento a Guatemala para poder precisamente rendir esa declaración? En esto, como digo, se iniciaría un trámite de carácter administrativo, por supuesto, también ante la ausencia y abandono del cargo, que correspondería al Congreso de la República poder decidir también. Y obviamente el derecho de petición le asiste a la magistrada Irma Palencia, es lo que ella manifiesta en el uso de esta ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad. Ahora bien, un tema que es muy importante es al final entender y volver a hacer énfasis en que esa inmunidad, ese derecho ante juicio les fue levantada solo y solo en función del tema de la investigación de la compra del TREP. Creo que este es un punto muy importante aclararlo, Max. Sí, y aparte de eso es que no han perdido todavía su calidad de magistrado porque no hay una orden de captura. Así es. En el momento en que un juez decida que hay una orden de captura precisamente en relación a ello, pues ya la historia será distinta. Y como bien señalás, y es importante resaltar, esto es única y exclusivamente por el tema de la adquisición del equipo de cómputo que se llama TREP y se utilizó en el proceso electoral. No tiene nada que ver con el tema del conteo de los votos, con el tema de la certificación de las credenciales para quienes resultaron ganadores, ya sea el binomio presidencial, diputados, alcaldes y diputados al Parlamento Centroamericano. Eso no está en juego o no debería estar en juego si quisiéramos entender que la ley se quiere cumplir no por razones políticas, sino porque lo que corresponde a un Estado de Derecho. Así es. Esa es la preocupación importante y esa es la importancia también de que los ciudadanos estemos enterados de qué es lo que está pasando en Guatemala, junto con el segmento anterior, que creo que complementa mucho la fotografía de país que hoy tenemos. Bueno, Max Santa Cruz, como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. El tiempo se nos va agotando, pero seguiremos analizando este tema a ver qué pasa el 15, ¿no? Pues aquí dicen que en Guatemala el largo plazo es el día de mañana. No hay largo plazo durante semanas o días como en otros países. Aquí el largo plazo es el día de mañana, así que habrá que estar pendientes y atentos de lo que suceda, por supuesto, en Guatemala en los próximos días, y creo que es importante también que tengamos el ojo puesto en lo que debería pasar el 14 de enero. No sé si a las 14 horas, pero sí el 14 de enero. Definitivamente. Así que muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Y por supuesto, amigo y amiga televidente, esto lo hacemos para incrementar su conocimiento respecto a todo lo que es la coyuntura, no solo desde la perspectiva periodística, legal, sino que también desde el análisis político. Hacemos una pausa, volvemos con más acá. Así es, ya viene Andrés Estrada con la información internacional.